comienza cuando yo una vez, bueno, yo agarré una racha donde empecé a salir mucho con mis amigas. Entonces, pues aquí en una de estas salidas es donde conozco al cucaracho de esta historia. Resulta que en Semana Santa, de donde yo soy, donde yo vivo, se hacen fiestas en grande. O sea, todo el mundo se reúne tipo en la placita, en el kiosco donde está todo el alboroto, pues se hacen fiestas en grande, hermana. Entonces, en una Semana Santa se organizaron estas fiestas y pues yo acudí. Bueno, yo el cucaracho lo vi porque estaba como que, no sé cómo explicarte, pero estaba enfrente de mí como en otra fiestita, en otra reunioncilla. Es que en la misma placita, sí, no sé si me entiendas, se hacen como varias fiestas, como palapas, y allá está una fiestita, aquí hay otra, pero en general es una fiesta completa. No sé si me explico. El punto es que yo lo vi y dije, pues está guapo este chavo, ¿no? Normal. Cabe señalar que a este chavo le gustan las motos, acá, brum, 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 pero de pista, acá, deportivas, pues, no sé mucho de motos, pero deportivas. El punto es que se me acerca el chavo y me dice, oye, ¿quieres ir a dar una vuelta conmigo en mi moto? Y yo, por supuesto que acepté. Fuimos, dimos la vuelta, regresamos a las fiestas que estaban ahí y me pide mi número de teléfono. Yo obviamente se lo pasé y como ya sabes, de aquí para el Real empezamos a hablar todos los días, todo el día por mensajes. Se acaba la Semana Santa y él no era de donde yo era, vivía como a unas horas de donde yo era, ¿no? Entonces me dice, oye, pues ya me voy a tener que regresar a estudiar porque pues estaba de vacaciones por la Semana Santa. Me dice, voy a tener que regresar a estudiar y yo dije como que bueno, pues sí, ¿verdad? Pero pues ¿qué va a pasar con nosotros? Pues hermana, en cuanto se regresa ya allá de donde él era, pues empezó bien raro. Ya sabes, ojo de loca nunca se equivoca. Y yo le dije, oye, pues por mensaje, ¿no? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Estás muy raro desde que te fuiste, estás como que muy raro, te fuiste y ya todo empezó a cambiar. Y me dice por mensaje, hermana, no, pues la verdad sí te tengo que decir algo. Y yo, sí, dime. No, o sea, de esas veces que tú sientes que algo va a pasar malo, mi corazón se me quería salir por la boca, hermana, en ese momento. Me dice, no, pues la neta es que tengo novia. Y yo, cucaracho cínico, hermana. Pues que no me quedó de otra más que decir, güey, pues ya que. Obviamente yo me sentí muy mal, obviamente, ¿no? Por ser la otra. Y pues porque yo no sabía y porque no me lo dijo y porque, pues, hermana, yo sé que muchas veces las mujeres cuando saben que ese hombre tiene novia, eres tan culpable como el novio. Para mí, mi punto de vista. Yo sé que a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo, pero cuando la mujer no sabe de la existencia de otra pareja, o sea, que ese güey tenía otra, pues a mí no me hace culpable porque yo no sabía y porque este güey nunca me lo dijo. Entonces, bueno, espérate, así queda, yo decido alejarme de él. Lo eliminé de redes, como a los 2 meses me vuelve a mandar solicitud de amistad. Antes de yo aceptarle la solicitud, me metí a stalkearlo y ver si no tenía fotos con alguien o algo. Y pues me di cuenta que no tenía fotos con ninguna chava. Dije, bueno, a lo mejor ya terminaron y pues lo acepté. Hermana, pues otra vez comenzamos a hablar. La verdad te voy a decir algo, con él siempre tuve una conexión, una química muy linda. No sé si te ha pasado que conoces a alguien y cuando platicas con ese alguien te sientes muy cómoda. Para mí él era el hombre perfecto, ese cucaracho. Yo me sentía muy cómoda hablando con él, muy a gusto estando con él. Entonces, pues bueno, decidimos empezar de nuevo esta dinámica de hablar todos los días, de estar ahí coqueteándonos. Y como te digo que él no vivía donde yo vivía, pues todos los fines de semana venía a verme. Y así es como comenzó una relación. Pues así pasaron 3 años, hermana. Ojo, nunca en estos 3 años me pidió ser su novia, por eso dije relación. Pero nunca me pidió ser su novia en este tiempo. Y yo la verdad es que en estos 3 años yo estaba muy a gusto. O sea, nos tratábamos como novios. Éramos novios sin que me lo hubiera pedido, porque hacíamos todo lo que hace una pareja de novios. Andábamos de aquí para allá todo el tiempo, para todos lados salíamos, subía fotos conmigo a sus redes sociales, todo estaba perfecto. Era un hombre detallista y pues yo estaba muy enamorada de él. Entre estos detalles, porque te digo que era muy detallista, entre estos detalles un día me regaló un casco. Te digo que a él le gustan las motos, entonces de repente iba conmigo en la moto o en su carro, ¿no? Pero normalmente estábamos en la moto y pues yo con mi casco que me regaló, no se te olvide este dato, y yo estaba muy feliz, de verdad, hermana, yo me sentía muy plena con él, muy feliz. O sea, era tan lindo, me trataba, era un caballero.
Me trataba muy bien, era demasiado lindo. Pero pues como dice el dicho, era demasiado lindo para ser verdad. Pasa un año más, o sea, 4 años de estar juntos, cuando por fin este hombre logra formalizar, ahora sí ser novios. O sea, ahora sí me pide ser su novia. Yo, ilusa, acepté ser su novia y bueno, pues me presentó a su familia. La verdad, muy lindos todos. La mamá, sobre todo, cuando conocí a mi suegra, pues me trataba muy bien, muy linda, sin saber que la mamá del cucaracho también era una cucaracha. Como dice el dicho, de tal palo se lo llevó la corriente. Bueno, hermana, pues 2 meses después de ya haber formalizado, ya con familia presentada, ya estando pues formales, pues ya bien serios, me llega un mensaje. Ya sabes, la clásica amiga, no te creas, esta vez me llega un mensaje que decía: ya estarás feliz por destruir una familia. Y yo, ¿de qué habla esta tipa? O sea, ¿qué le pasa, güey? Entonces yo le contesto el mensaje y le digo: hola, perdón, ¿quién eres? Y me pone: soy la esposa de tu cucaracho. Y yo, ay, en ese momento que recibí ese mensaje, quien ha recibido este tipo de mensajes sabrá lo que se siente. Hermana, yo sentía que se me salía el corazón por la boca, el cerebro por los ojos, o sea, las tripas por las... O sea, no sé. Yo sentía que todo se me había salido y yo le dije: ¿cómo que eres su esposa? Me empieza a mandar pruebas, hermana. Efectivamente era su esposa, esta chica. Me manda capturas, me manda fotos y lo peor de todo es que no nada más estaban casados, es que ya tenían una bebé. Tenían una bebé, hermana. Cuando yo vi la foto de la niña, me dio un coraje porque dije: independientemente de todo, ¿qué culpa tiene la bebé de tener un papá tan cucaracho? Eso me movió tanto el corazón, sentí tan horrible. Yo en ese momento no sabía ni qué contestarle a esta muchacha, hermana, porque yo estaba en shock. No lo podía creer, no podía creer que esto me estaba pasando a mí. Yo en ese momento que recibo ese mensaje de la esposa, yo estaba trabajando. Yo dije: a ver, relájate, tranquilízate, ¿no? A ver, no tomes decisiones apresuradas. Ya tenía las pruebas de que efectivamente sí estaba casado. Ya no podía yo justificarlo, vaya. A los 10 minutos me manda mensaje otra vez la chava y me pone: por favor, ayúdame, el cucaracho se llevó a mi hija, no sé dónde está. Y yo así como que, hermana, yo dije: a ver, decidí ayudarle, le dije: ok, tranquila, yo te ayudo, voy a ver dónde está este cucaracho, dónde tiene la niña, porque sí estaba enojada, pero ella no tenía la culpa, yo no tenía la culpa, la niña no tenía la culpa. O sea, aquí el único culpable era el cucaracho. Entonces yo decidí no avisarle ni decirle nada al cucaracho para no ponerlo pues sobre aviso o en alerta, ¿sí me explico? Entonces dije: a ver, voy a actuar con toda la calma del mundo para saber en dónde tiene la niña. Así que le llamé al cucaracho y él iba a ir a verme en ese momento. Y ya le dije: hola, mi amor, ¿dónde estás? Me dice: ya voy para contigo. Entonces yo escuché ruidos de un bebé. Y le dije: ay, ¿quién está contigo? Y me dice: es mi sobrina, va conmigo. Inmediatamente le mando mensaje a la esposa y le digo: oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar la ubicación, esta persona va a llegar a verme, el cucaracho, trae a tu niña, no sé qué, por favor no le avises nada para que no sospeche, pues que, porque yo quería planear algo, entonces le dije: tranquilízate, vamos por paso y tu hija va a estar por acá. Yo trataba de calmarme pues para no hacer un escándalo, hermana, porque quería, te digo, hacer las cosas con conciencia. Entonces yo me puse de acuerdo con la esposa y le dije: ¿qué te parece si ya que vas a venir para acá, pues nos vemos en un punto y lo confrontamos las dos? Y me dijo: ya, sí, vale, hay que hacerlo, no sé qué. Para esto, ese día en la noche, yo iba a ir a una fiesta con el cucaracho. Entonces yo tenía que actuar normal, tenía que planear todo para que todo saliera bien, para que no sospechara nada y pues confrontarlo la esposa y yo, la novia. Bueno, pues llegó el cucaracho. Yo mientras tanto me estaba poniendo de acuerdo pues con la esposa para vernos. Le dije: te voy a mandar mi ubicación en tiempo real, donde tú veas que se para el carro, ahí es donde vas a llegar, ¿ok? Le dije: no digas nada para que todo salga bien. Total, llega el cucaracho, llegó en carro ese día, bueno, esa noche. Me subo al carro, lo abrazo: hola, mi amor, ¿cómo estás? Como si nada. Antes de irnos a la fiesta, yo le dije: oye, pues me gustaría ir a caminar contigo un ratito, vamos a un parquecillo, un lugarcito por ahí. Y me dice: sí, vamos. Y vamos en el camino y le digo: oye, ¿me prestas tu teléfono para poner música? Y me dice: sí. Me da el teléfono, hermana. De verdad que no sé qué le piqué, que llegué a la galería de fotos.
No, hermana, no me vas a creer. Deja tú que estaba casado. Le encontré un cochinero, hermana. Fotos y videos con muchísimas chavas. Ya te imaginarás de qué tipo. Yo ya no aguanté, hermana, y en ese momento le solté, mira, una cachetada. Me dijo, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Le enseñé el teléfono, le confesé que ya sabía lo de su esposa, que tenía una hija. Me puse como loca. Nos bajamos del carro los dos y luego él rápido se subió al carro y arrancó y se fue, hermana. En ese momento le hablé rápido a la esposa, le dije, córrele, llega aquí a donde estoy. Porque él se fue a la fiesta. Le dije, vente, porque yo sé dónde es la fiesta y le vamos a caer las dos ahora sí. Llegamos a la fiesta y le dije a la esposa, mira, tú vas a entrar como si nada, no hagas un escándalo. Entras y le dices, oye, quiero hablar contigo, te sales y yo aquí los voy a estar esperando afuera. Pues así fue, entró, lo sacó y haz de cuenta que él sale y me estaba dando la espalda, o sea, sale del lugar y yo estaba aquí y él me estaba dando la espalda. Y él le dice, ¿qué pasó? Y le dice, mi amor, te tengo una sorpresa, le dice a su esposa, voltea para atrás. Y voltea y me ve, hermana, se puso de 1000 colores. O sea, él supo que yo ya sabía de la existencia de la esposa, pero nunca se imaginó que lo íbamos a confrontar ahí las dos. No, hombre, loco, se puso mal el muchacho. Yo, hermana, la verdad es que pues tengo mucha fuerza, pues, y en ese momento, como él estaba en shock, estaba todo flojo, lo agarré de la camisa y me lo llevé porque no quería que la gente se diera cuenta, los de la fiesta, y me lo llevé una cuadrita más para abajo, lo arrinconé en un carro porque se quería huir el cobarde. Entonces yo lo tenía así agarrado de la camisa, recargado en un carro. Mientras tanto, la esposa y él se empezaron a gritar y demás, a decir de cosas. Y en eso el cucaracho le dice a su esposa, es que yo a ti no te quiero, a la que quiero es a ella. Ay, hermana, yo sentía horrible, horrible todo. O sea, era una escena de telenovela que yo desearía no haber vivido. Es importante que aquí veas el video para la gente que no lo está viendo porque voy a mover la boca en unas cosas, ¿no? Total, cuando le dice eso, yo, hermana, enojada y desesperada, le empecé a dar golpes en la cara, le abrí la ceja, mal. O sea, yo no sé dónde saqué tanta fuerza en ese momento, lo rasgué de todos lados, o sea, yo me puse muy mal, me di la vuelta y me fui. La esposa me siguió, me dijo de que, oye, no sé qué, me empezó a decir de cosas, le dije, no, mira, sabes que yo ya no quiero nada con él, no te preocupes, me dijo, no, espérame, ven. Total, nos sentamos en una placita, hermana, y me empezó a contar cosas demasiado tristes. Bueno, pues resulta que me contó, también es importante que veas aquí el video, que el cucaracho la maltrataba. Se burlaba de su físico, la trataba muy mal. ¿Se acuerdan el casco que me regaló el cucaracho? Bueno, pues ese casco, ella se lo regaló a él. Fíjate el cinismo. Y no es suficiente con esto, resulta que la mamá del cucaracho también sabía todo. Sabía que tenía esposa, sabía que andaba conmigo, sabía absolutamente todo. De esas mamás alcahuetas, híjole, mano, abundan, ¿eh? Le llamé a un amigo porque ya era pues tarde, nos quedamos mucho rato ahí platicando esta chica y yo, la esposa, eran como las 2 de la mañana, le marqué a un amigo para que me hiciera el favor de llevarme a mi casa, me ofrecía llevar a la esposa, la dejé en su casa, yo llegué a mi casa y te juro que yo todavía no podía creer todo lo que había vivido esa noche. Inmediatamente, hermana, esa noche bloqueé al cucaracho de todos lados, yo no quería volver a verlo ni saber de él. Al día siguiente, este cínico del cucaracho me mandó un ramo de flores con una nota que decía, te amo, ojalá podamos hablar. Me marcó de muchos números, pero yo no le contestaba, sabía que era él, lo bloqueaba y me marcaba de otro número y es fecha que no deja de buscarme. Actualmente ya pasaron un par de años de esto y te voy a decir algo, yo ya estoy bien. Por fin lo superé, estoy con una buena persona. Acuérdate que después del cucaracho llega un buen muchacho, yo estoy con mi buen muchacho. Y la verdad es que me sigue buscando. ¿Y sabes qué es lo peor para rematar con esta historia? La esposa y él arreglaron las cosas. Ellos están juntos, como si nada hubiera pasado. Y te voy a dar un consejo si tú estás viviendo algo como esto. Si tu novio te engaña, tu esposo te engaña y ahí sigues, acuérdate que la que se lo queda, pierde.